La religión y la espiritualidad. ¿En qué se diferencian? De esto hablaremos en el segundo episodio del día de hoy. No te lo pierdas. Este podcast es el segundo ingrediente que estamos construyendo para nuestra comunidad de WhatsApp llamada Viviendo en Propósito. Si aún no me conoces, mi nombre es Amelia Marín Villamarín. Llevo 3 años en un proceso de transformación personal, llevando mi vivir desde la inspiración y conexión espiritual. Si me autorizas, quiero acompañarte a través de mis historias y reflexiones, impactando tu vida desde tu propia esencia. Te transmitiré herramientas que me han funcionado para que tu vida en la tierra encuentre el sentido y poder verla a través de los ojos de tu divinidad, energía, universo, como lo desees llamar. Personalmente le digo Dios. Aquí encontrarás temas sobre espiritualidad, acompañado de la motivación, paz interior, amor propio y todo por medio de la reestructuración de tus hábitos diarios. Así que si aún no haces parte del grupo en WhatsApp, te dejaré el enlace en la descripción para que te integres y te sientas más cerca de nosotros, ya que todas las semanas enviamos mensajes de crecimiento personal. Te esperamos. Bienvenidos a este segundo capítulo. Hoy tocaremos un tema que a veces se vuelve bastante confuso, pero realmente existe una delgada línea que lo diferencia. Claro que cuando ya estás de este lado desde lo espiritual, esa delgada línea realmente se ve bastante amplia. Y quiero empezar por contarte mi historia. ¿Cómo fue esto cada vez siendo más notorio para mí? Yo nací en una familia católica y tú sabes que cuando uno está niño no alcanza a comprender muchas cosas y nos volvemos automáticos siguiendo las directrices de nuestros padres o de la persona adulta que nos representa. Siempre he creído en Dios, pero nunca me he considerado una mujer religiosa. Es más, habían ciertos momentos de la misa que me incomodaban, pero yo pensaba que eso era normal. Y uno a veces cree que porque somos niños o adolescentes, hay situaciones que no nos gustan simplemente por la edad que tenemos en su momento. Ya siendo adulta, iba más que todo a la iglesia por algún compromiso y luego eventualmente lo empecé a hacer por voluntad propia. Y aún así me seguían incomodando ciertos protocolos que se realizan en la ceremonia católica. Y yo esto nunca lo llegué a expresar, nunca llegué a expresar esa sensación que me daba. Y ya teniendo cierto grado de autoconocimiento, aunque no era consciente de esto, comencé a cuestionarme tantas cosas. Esas preguntas me rondaban tanto en la cabeza que yo sentía que me querían empujar hacia algo. Entonces yo me empecé a tomar en serio todas estas interpretaciones y empecé a darle como un sentido, el cual te lo quiero compartir. Yo decía en mi mente, en mi cabecita, porque cuando una persona va a misa a escuchar la palabra de Dios, donde nos muestra su amor y donde es un espacio de paz y reflexión, en menos de 10 minutos, cuando las personas salen de la iglesia, todo lo que escucharon en su momento, de repente desaparece. Y entonces vuelven las preocupaciones, vuelve el juzgar. Oh, por Dios, es que en serio yo me he dado cuenta lo difícil que es dejar de juzgar. Pero lo importante es que queramos dejar de hacerlo. Es difícil, pero no imposible. Y bueno, vuelve el enojo y otra serie de emociones en negativo. Entonces yo aquí no le estaba encontrando como el sentido a esto. Y vivimos en un mundo tan dormido, tan inconsciente, que esto no lo percibimos. ¿O alguna vez tú te has preguntado con la mano en el corazón por qué asistes a la iglesia? Ya sea católica, cristiana, esto aplica para todas las iglesias. La pregunta es, ¿realmente eres consciente el para qué de esa intención? Muchos dirán, para escuchar la palabra de Dios. Perfecto, es verdad. Pero el asunto es que justo se queda ahí y ya. Cuando realmente esto debería ir más a fondo. Su palabra es para sembrar esa semilla de transformación en nuestro interior. Y no importa dónde lo escuches o leas su palabra. Y es aquí donde viene el tema espiritual.
Cuando he pasado o empecé a pasar mucho tiempo a solas conmigo misma, sacándole el provecho al internet, educándome y en un mar de confusiones por entender ese propósito por el cual yo vine a esta tierra, queriendo tener claridad en lo que era buena para desarrollar esos dones y talentos, todo este mar de confusiones hizo que buscara y me aferrara más a Dios. Recuerda que la palabra Dios tú la puedes llamar de la forma con la que más te identifiques o te sientes más cómodo. Y entonces las señales de una u otra forma empiezan a llegar. Yo escuchaba muchos audios en YouTube de diferentes mentores, de diferentes temas, y yo digo que fue Dios quien me puso en mi camino a un predicador americano, donde aprendí mucho de este mundo. Pero más que un pastor, por su manera de enseñar, yo lo veía como un entrenador motivacional. Y esto me hizo entender que Dios no busca religión. Lo que sinceramente Él quiere es que tú creas en Él. Y esto es lo mágico cuando pasas tiempo a solas, queriendo buscar de su presencia, aprendes a incluirlo en diferentes aspectos de tu vida. En mi caso se convirtió como un amigo imaginario. Te doy un ejemplo. Cuando yo por ejemplo, no tengo muchas habilidades en la cocina, no es el área que más me guste, pero a veces yo digo en mi mente, bueno, Diosito, ¿qué vamos a hacer hoy? O hablando, si estoy sola también, hablando en voz alta, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy eres tú quien va a cocinar. Y no me lo crean a mí, hagan la prueba. Me queda el almuerzo exquisito. Hagan la prueba. Ese es un ejemplo, pero es en diferentes áreas que tú lo puedes incluir. Y entonces esto se vuelve un hábito. Y a eso es lo que me refiero cuando nombré en el primer episodio fortalecer el hábito de la espiritualidad. Si aún no lo has escuchado, el episodio número 1, te invito a que lo hagas para que puedas entrar en contexto con este segundo, ya que va muy de la mano. Y como lo hablamos en el capítulo anterior, para cultivar ese espíritu es necesario que anexes en tu diario vivir espacios para meditar. No importa el horario en que lo hagas, lo importante es que te puedas conectar y tener concentración. Te recomiendo que busques audios cortos, pues mientras estás en el proceso de adaptación si nunca lo has hecho o si lo has hecho muy pocas veces. Usa audífonos si es posible, te sientas, respiras profundo y cuando empiecen a fluctuar esos pensamientos, a haber distracciones, enfócate en la respiración para que vuelvas a conectar. Si deseas, también te recomiendo que encuentres meditaciones de compasión para que puedas desarrollar ese amor tan camuflado que está en nuestro corazón, para que aprendas a ver el mundo con otros ojos, con ojos de empatía. Ora. Recuerda que orar es hablar, no rezar. Rezar es sencillamente cuando repites párrafos. En cambio, cuando tú estás hablando, estás conectando de corazón. Y si no sabes cómo hacerlo, simplemente sé tú. Es como si de repente saliste de tu casa y te encontraste a un vecino y le contaste algún chisme. Más o menos así. Pero orar no es pedir cosas materiales. Es pedirle sabiduría e iluminación para afrontar tu vida. Es agradecer. Siempre da gracias cada vez que puedas. Así parezca insignificante, en lo más mínimo agradece. Escucha música que te invite a la tranquilidad, a esa paz interior que tanto anhelas. Lee un poco, instrúyete en temas que te acerquen a tu crecimiento y desarrollo personal, que te inviten a conocer quién eres realmente y a qué viniste. Conecta con la naturaleza, oye sus sonidos que tanto relajan, el canto de las aves, aprecia el momento. Eso te ayudará a conectar con el aquí y el ahora. Eso es atraer el presente. Es uno de los momentos más importantes porque todas las preocupaciones se van, las distracciones desaparecen. Y si aprendes a vivir desde ahí, créeme que la vida la llevarás con mente fresca, sin darle tanto sentido al futuro o al pasado. Sí es importante enfocarnos en el pasado, pero no quedarnos ahí.
Hay que disfrutar más del presente y por eso a veces nos cuesta. Hay que hacer ese ejercicio. Aquí y el ahora importa mucho más, construyendo el futuro, ¿no? ¿Y por qué te cuento todas estas rutinas? Pues porque todo esto es lo que me ayudó a entender la espiritualidad. Entonces yo te puedo decir que vivir en espíritu es donde nada ni nadie te perturba. Que para encontrar el amor de Dios no necesitas buscar afuera, porque Él verdaderamente habita dentro de cada uno de nosotros, en cada corazón. Y esto me hizo entender que Él no juzga, no castiga, que todos, independientemente del pasado que tengamos, somos merecedores de Él. Y muchas veces las religiones, por sus costumbres y doctrinas, desvanecen esta realidad que hace que el ser humano se aleje, se desinterese por este ser supremo tan maravilloso que todo lo puede. Necesitamos construir ese amor universal. Si tú te aprendes a conocer, si aprendes a conectar con esa energía superior y te llenas de paz interior, vas a ser el instrumento que llevará a alguien más a esa salvación. Y para concluir, cuando hablamos de Dios, no obligatoriamente se trata de religión. Dios es una expresión personal y tú la puedes llamar, no sé, Buda, Charman, energía, iluminación, universo, como desees. Pero es esa misma energía, esa misma vibración que yo quiero que aprendas a conocer de eso. Es que en serio es tan único. La espiritualidad rompe barreras. Por eso en la iglesia cuando dicen amar los unos a los otros como yo los he amado, para mí esa frase fue más que suficiente para entender muchas cosas. Porque el espíritu no juzga. Cuando ves todo desde el espíritu, el juicio se acaba. Por eso, repito, la espiritualidad rompe barreras. Recuerda, medita, lee, conecta con la naturaleza. No necesariamente tienes que ir a un parque o irte de viaje. Si quieres en tu propio hogar, coloca algunas plantas, si te gustan las fuentes, no sé, algo que atraiga esa conexión. Que tú te sientes y mires ese espacio y puedas sentir como esa tranquilidad. Escucha música que te invite a la calma, ora. A esto me refiero con la frase que tanto me gusta: no le pongas apellidos a Dios, porque Él es mucho más que una religión. Él rompe toda barrera, recuerda. Bueno, espero que te haya gustado la reflexión de hoy y recuerda que si quieres recibir mensajes todas las semanas, puedes unirte al grupo de nuestra comunidad en WhatsApp. Aquí abajo dejaremos el enlace. Así que te envío un abrazo gigante y te mando muchos corazones desde el cielo.